Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al tutorial número 7 del curso de Postgres, en el que veremos el uso de los constraints y el uso de los OIDs. En este video tutorial vamos a ver el uso de los OIDs y dedicaremos el otro al uso de los constraints o restricciones. Pues empecemos aclarando qué son los OID. Quedamos en el video tutorial anterior que explicaría en este cuáles son los OID y para qué se usan. Los OID son las respuestas de PostgreSQL a las IDs de filas únicas. Cada fila que es creada en Postgres obtiene una única OID. Todos estos OID son únicos, no solo dentro de las tablas o bases de datos. PostgreSQL usa OIDs en sus tablas internas de sistema para enlazar filas entre tablas. Estos OIDs pueden ser usados para identificar filas de un usuario específico y usados también en joins. Ya en anteriores videotutoriales explicábamos que con el uso del join podríamos relacionar dos tablas o más a través de un identificador del campo de una tabla. OID significa identificador de objetos. Si una tabla se crea con with OID, por ejemplo esta tabla llamada animales OID que yo creé, aquí vemos cómo habilito el uso del OID asignándole un valor booleano de true para que esté a disposición de esta tabla. Cuando una tabla se crea con OID, como lo vimos en el ejemplo, cada fila tiene un único OID. Los OID se asignan automáticamente con un valor único de 4 bytes. Pero que son únicos no es claro, porque al sobrecargar la tabla, por así decirlo, con 4.000 millones de registros, por ejemplo, es a continuación cuando comienza la duplicación de OID. PostgreSQL usa OIDs para vincular y juntar su sistema interno de tablas. Bueno, fíjense que en la programación orientada a objetos, el concepto de OID es de vital importancia, ya que se refiere a la identidad propia del objeto, lo que lo diferencia de los demás objetos. Por lo que sabemos, Postgres está constituido por objetos. Todo lo que engloba Postgres se refiere a un objeto en concreto. Los OID se comportan como una secuencia, pero no en una tabla, sino en todos los objetos de la base de datos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede constituir una tabla usando el OID. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro pgadmin. Seleccionamos nuestra conexión. Puede que le pida contraseña de acuerdo a la configuración que le establecieron por defecto al conectarse a nuestro servidor local. Seleccionamos bases de datos, luego buscamos nuestra base de datos, que era la que veníamos trabajando anteriormente, que era llamada cursos. Le damos doble clic. Dentro de esta base de datos vamos a seleccionar donde aparece la base de datos llamada cursos. A raíz de esta selección nos vamos al menú plugin y en ella seleccionamos la consola llamada PSQL para que nos aparezca esta consola que tenemos aquí. ¿Por qué le voy a explicar el uso también en este tutorial de la consola? Eso es debido porque he consultado a distintos foros y he visto que la mayoría de los ejemplos que los otros usuarios nos ofrecen, los usuarios que nos responden, las dudas que se nos presenta a diario, están basados siempre los ejemplos en el uso de la consola de Postgres, que en este caso sería PSQL. Pero al utilizar la consola sería lo mismo que utilizar el editor visual
o mejor dicho, la interfase visual que nos ofrece Postgre, que como conocemos es el pgadmin. También podemos consultar a la consola si presionamos clic a inicio de nuestro sistema operativo, seleccionamos todos los programas, buscamos nuestro Postgre que está instalado en nuestro sistema, le damos clic ahí y en ella seleccionamos donde dice SQL Shell, PSQL, y de igual manera nos aparece la consola, que es esta que tenemos aquí. Entonces aquí nos preguntaría el nombre del servidor o el servidor local. En mi caso o en su caso sería 127.0.0.1. Le damos Enter y nos pide la información de nuestra base de datos a la que queremos establecer las modificaciones o a la cual vamos a trabajar. Tecleamos cursos, que es nuestra base de datos que estamos utilizando para hacer los ejemplos. Creo que se llama curso, vamos a ver, es curso pero sin S. Le damos Enter. Nuestro puerto podemos darlo en blanco para que nos establezca el puerto por defecto que fue asignado cuando instalamos Postgre, que es 5432. No es necesario colocarla para que lo tome por defecto. Nuestro username, que fue el login que establecimos cuando instalamos el Postgre, que en nuestro caso es Postgres. Le damos Enter y tecleamos la contraseña que colocamos por defecto al instalar nuestro servidor, nuestro Postgre. Yo coloqué una por defecto y ustedes creo que colocaron 1, 2, 3, 4. Presionamos Enter y ya nos conectamos a nuestra base de datos. Nos conectamos a nuestro servidor cuya base de datos es cursos. Esto sería una manera de trabajar con PostgreSQL sin utilizar la interfaz visual. Pero para ello tendríamos que conocer todo el mecanismo de la consola. Bueno, les explico esto porque quizás en un futuro ustedes se lleguen a topar con algún inconveniente y es preciso que sepan cómo utilizar la consola de PSQL si no tienen a la mano la interfaz visual. Yo en mi caso estoy acostumbrado a utilizar la interfaz visual, que es el pgadmin, ya que se me hace mucho más fácil y conlleva en sí mismo un conjunto de herramientas que me facilita la programación a través del mismo. Pero bueno, a lo nuestro. Vamos a crearnos una base de datos, bueno, otra base de datos, con la sentencia create database, llamado constraint. Terminando con punto y coma para que nos ejecute esta sentencia. Le damos Enter. Esperemos que se nos cree nuestra base de datos. Y aquí nos creó la base de datos. Aquí nos informa. Si vemos en la interfaz visual del Postgre, aquí tenemos la interfaz visual. Presionamos donde dice bases de datos. Y si le damos clic a este botón que es para refrescar, vean que nos aparece aquí la base de datos que creamos, llamada constraint. Para crearla visualmente, lo hubiéramos hecho de la siguiente manera. Seleccionamos nuestra base de datos cursos, que era la que teníamos anteriormente. En ella simplemente tuviéramos que abrir el editor, que sería el que ejecuta los queries, que es este botón. Presionamos clic y simplemente aquí hubiéramos tenido que colocar crear. Sería igual insertar nuestro código, pero con una
interfaz que nos ofrece múltiples opciones visuales. Nada más tendríamos que crear esta sentencia dentro de nuestro editor, aquí. Si le damos clic en ejecutar, fíjense que nos dice que nos aparece que ya existe la base de datos llamada constraint, y es por eso que no se nos crea, pero hubiera sido lo mismo que como estamos trabajando en la consola. Aquí en la consola de igual se puede insertar los datos en una tabla, se puede manipular los datos, se pueden crear tablas, se pueden crear vistas, pueden trabajarse con funciones o procedimientos almacenados, pero esto aquí sería solamente aprender a manejar la consola, porque en ella se llevan a cabo una serie de reglas para llevar a cabo nuestro código. Si tecleamos aquí, escribimos help terminado con punto y coma, aquí nos aparece una serie de instrucciones que nos muestran cómo se llevan a cabo las órdenes SQL y PSQL terminados con punto y coma y Q, que es para salir. Por ejemplo, aquí tecleamos H sin punto y coma y aquí nos sale la serie de peticiones que se le puede establecer a la consola. Aquí vemos, son bastantes. Y así igual como lo manipulamos en el pgadmin, lo podemos manipular aquí, pero a interfaz de consola. Bueno, entonces continuamos con nuestra interfaz visual. Cerramos nuestra consola. Abrimos nuestra base de datos llamada constraint, que fue la que creamos. Seleccionamos en ella nuestra opción de esquema y en ella nuestro esquema público. Seleccionamos las tablas. Vamos a ejecutar un query para crearnos la tabla. Aquí yo construí un código para armar nuestras dos tablas que vamos a crear. Una sería alumno sección A y la otra sería alumno sección B. Acá arriba colocar la condición si en dado caso la tabla existe, la borre. Si en dado caso ustedes van a hacer experimentos en su casa o en su trabajo, depende cómo utilicemos este tutorial. Las dos tablas, fíjense que tienen OID en true. Tienen campos nombre del alumno y apellido del alumno. Más abajo, inserte un comentario a cada tabla. Por ejemplo, la tabla en sección A es alumno sección A. Es el comentario que le establecí. También le podemos establecer un comentario a los campos de esa tabla. Por ejemplo, a la tabla alumno sección A, cuyo campo es nombre alumno, se le establece un comentario llamado nombre del alumno, al igual que al siguiente campo, que sería nombre de la tabla, seguido por el punto, luego el nombre del campo de esa tabla, que está constituido de la siguiente cadena, que sería apellido del alumno. Lo mismo hice para la otra tabla, que sería esto que estamos viendo aquí. Comentarios sobre la tabla alumno sección, aquí sería sección B, y aquí también sería sección B. Este comentario va para la columna, para la tabla sección B,
Y este comentario va para la tabla sección B, cuya columna es nombre alumno, al igual que estamos viendo acá abajo, solo que con la diferencia de que es apellido alumno. Bueno, siguiendo con el tema, ejecutamos esta query que simplemente nos crea las tablas con sus comentarios y su OID para cada uno de los campos, para cada una de las tablas. Ejecutamos el query y ya tenemos nuestras dos tablas creadas. Minimizamos esta ventana, seleccionamos la opción de tablas dándole un clic y aquí aparecen las dos tablas que creamos. Vamos a mover esto un poco y fíjense que tienen habilitadas las OID, están en true. Tienen también sus respectivos comentarios para cada tabla, como estamos viendo aquí, tanto la sección A como la sección B. Ahora vamos a manipular esos datos. Vamos a ver nuestra tabla. Fíjense que dinámicamente, automáticamente podemos insertar datos en nuestra tabla. Anteriormente se acuerdan que en el tutorial anterior, si no me recuerdo creo que fue el 6, nosotros queríamos insertar datos en una tabla. El 6 no fue el tutorial número 5, ya me acordé. Íbamos a insertar datos en una tabla vacía de esta manera y no podíamos porque no tenía una llave primaria. Con el campo OID podemos insertar datos de esta manera en una tabla en blanco sin constar con una llave primaria. Fíjense que aquí podemos escribir nuestros datos sin ningún inconveniente y no hay problema. Entonces aquí insertamos nuestros datos en la tabla alumno sección A y también insertamos estos dos datos de estos dos alumnos en la tabla alumnos sección B. Aquí yo modifiqué sección, había colocado sesión de sistema y es sección de aula de clases, sección. Entonces aquí va sección. En una tabla insertamos un registro y en la otra tabla insertamos dos registros. Primero vamos a ejecutar la inserción en la tabla alumnos sección A. Vamos a ejecutar esta selección solamente. Ejecutamos. Y ya nos insertó el registro. Y fíjense que aquí nos aparece el identificador del OID del objeto que fue insertado. Aquí nos dice que es 26.022. Vamos a consultar esa tabla. Vamos a ver qué registro nos trae esa tabla. Aquí refrescamos, por supuesto, para que... Aquí tenemos la tabla que creé anteriormente mal. Vamos a borrarla. Ok. Seleccionamos ahora nuestra tabla. Aquí está. Bien, aquí vamos a consultarla. Y aquí nos trae el registro que insertamos, que fue 26.000. Este es el OID del objeto de este registro. Fíjense que el OID empieza en 26.022. Recordemos que este es un identificador único para cada registro, que en este caso sería cada objeto que tendría insertado esta tabla, que esta tabla tendría
después de la inserción. Pero como el OID representa un identificador único global para los objetos que contiene Postgre, entonces si nosotros a la tabla alumnos sección B insertamos datos, esta continuaría la secuencia que automáticamente nos generó al insertar datos en esta tabla. Entonces, cuando vayamos a insertar datos en la tabla alumnos sección B, el OID sería igual a la suma de este OID más 1, que en este caso sería 26.023. Vamos a verlo en un ejemplo, a ver cómo se comporta. Continuando viendo el script, vamos a insertar entonces datos en la tabla alumnos sección B. Aquí vamos a insertar dos alumnos. Aquí esto puede ser, vamos a ponerle otro apellido para no confundirnos. Vamos a ponerle Morenos, pudiendo entender que es otra persona. Y ejecutamos esto. Seleccionamos, vamos a colocarle aquí punto y coma, antes de que se me olvide. Ok, ejecutamos. Y ya fueron insertados dos líneas, dos registros en las filas de esta tabla. O sea, fueron afectadas dos filas en esta tabla. En la tabla alumnos sección B. Ahora vamos a consultar esa tabla a ver qué fue lo que nos insertó. Esta es la tabla anterior. Podemos bajarla. Seleccionamos la tabla alumnos sección B. Ejecutamos la vista. Y aquí aparece la secuencia que tenemos al crear el objeto insertado en esta tabla, que sería este registro que estamos viendo aquí. Este es un registro y este es otro registro que representa los alumnos. Fíjense que lleva la secuencia del OID que se le fue asignado al registro que insertamos en la tabla alumnos sección A. Estamos en alumnos sección B y fíjense que lleva la secuencia del registro anterior, de la tabla anterior. Fíjense, anteriormente era 26.023 y ahora es 26.024. Anteriormente era 0, anteriormente era 26.022 en la tabla alumnos sección A y ahora es 26.023 en la tabla alumnos sección B. Y fíjense que aquí insertamos otro que era que el alumno cuyo nombre es María y el apellido es Turunen, ahora se le fue asignado un registro 024, siguiendo la secuencia. Vemos la tabla anterior, por aquí la tengo, a verla, aquí está. Vemos la secuencia, a pesar de que estén en dos tablas distintas, la secuencia continúa cuando insertamos registros nuevos en tablas diferentes. Como les había dicho, OID representa el identificador de un objeto único en Postgre, de los objetos, mejor dicho, pero se le asigna un único valor. Un valor que debería ser único por defecto, que nunca se tiene que repetir. Pero esto no es seguro, porque en ocasiones se llega a insertar una gran magnitud o una gran cantidad de datos en nuestra base de datos, en nuestras tablas. Y esto tiende a fallar. Aquí vemos la secuencia como se creó. Aquí tenemos la secuencia que tenía anteriormente, que era 26.022 y ahora es 26.023 y 26.024 para las otras, a la cual continúa la inserción de los datos. Sigue una secuencia automatizada. Pero ¿por qué comenzar desde 26.000? Porque ya Postgre conlleva una serie de objetos que ya se encuentran construidas y esta normalmente continúa una secuencia de esta manera, empezando desde 26.000. Esto tiende a variar de acuerdo a qué configuración se le estableció
al Postgre cuando se fue a instalar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza el OID para hacer las consultas. Entonces vamos a crearnos una tabla llamada notas alumnos, que va a tener como campo el ID, que va a tener la referencia a la tabla alumnos sección B, que es para saber a qué nota pertenece el alumno, o mejor dicho, la nota perteneciente al alumno. Va a tener otro campo llamado cum not, que bueno, lo coloqué así queriendo decir que es el acumulado de las notas, de todas las notas que el alumno ha obtenido. No lo quise hacer complejo para dejarlo complejo a posteriores videotutoriales donde hagamos proyectos a una complejidad aceptable. Bueno, entonces el acumulado de las notas va a tener como tipo de datos float de 4, de un rango de 4. Y aquí abajo simplemente coloqué el comentario asociado a la tabla notas alumnos y a sus campos. Seleccionamos nuestro código y ejecutamos. Ya nos crearía entonces nuestra tabla notas alumnos. Vamos a confirmar, minimizamos esto, refrescamos nuestra interfaz visual y aquí tenemos la tabla alumnos. Fíjense que aunque colocamos un tipo de datos float, automáticamente él nos asigna un tipo de datos real. Eso es debido a que Postgre trabaja con tipos de datos real, ya que mantiene real los valores para mantener mayor exactitud en las cantidades. Float sería lo mismo que decir real. Float almacena 4 bytes. También se pudiese establecer decimal, pudiendo insertar en el campo real 6 dígitos de precisión, o mejor dicho, 6 decimales de precisión. Ahora vamos a consultar nuestra tabla alumnos. Aquí nos va a aparecer que no consta de una llave primaria, porque a esta tabla no le establecimos ni un OID ni una primaria keys o llave primaria, y por eso nos aparece este mensaje. Aquí no podemos insertar datos, entonces vamos a hacerlo en forma de sintaxis. Entonces nuevamente abrimos nuestro editor y continuamos con nuestro código. Entonces creamos nuestro script que va a insertar en la tabla notas alumnos esta nota que sería 99,5 de 100. En este caso el alumno va bien, pero la referencia a la tabla alumno sección B sería el OID del alumno a la cual fue insertada, el alumno que fue insertado en la tabla alumno sección B, que sería esta tabla que estamos viendo aquí. Entonces vamos a ver el alumno de la sección B, que sería este 023, y el registro que fue insertado en la otra tabla sería este registro que estamos viendo aquí también. Vemos los dos registros y esto nos quiere decir que esta nota pertenece al alumno Augusto Moreno.
¿Por qué sabemos que pertenece a ese alumno? Porque está referenciado al OID de la tabla alumno sección B, que sería esta, que sería 26.023. Vemos la otra tabla, la tabla notas alumnos, y vemos que tiene la misma ID, 26.023. Claro, nosotros visualmente sabemos que así se hace esa relación, pero ¿cómo lo llevamos a cabo en una consulta? Aquí vemos este query que pude crear. Seleccionamos todos los registros desde la tabla alumno sección B, cuyo alias va a ser A, o sea, A sería el nombre de la tabla que tenemos aquí. Simplemente es un nombre cualquiera, puede ser B, lo que nosotros podamos colocar aquí, no hay problema. Es un nombre que se le asigna para más adelante trabajar cómodamente. No tener que colocar alumnos sección B nuevamente, sino simplemente escribiendo A. Sabemos que está referenciado esta A la columna sección B. A la columna no, a la tabla sección B. A está referenciado a la tabla alumno sección B. Continuando aquí, sería alumnos referenciados A unidos a la tabla notas alumnos referenciados o teniendo como alias N. Con el ON establecemos qué campos va a unir este join. Entonces elegimos de la tabla A, que sería alumnos sección A, la columna OID, que tiene que ser igual a la tabla N, que en este caso sería el alias N, que serían notas alumnos, que tenga un campo ID igual a este que está aquí, que sea igual a el campo de la tabla OID alumno sección B, que sea igual a la tabla notas alumnos del campo ID. Como vemos aquí abajo, ejecutamos esto y nos devuelve el nombre del alumno y la nota de ese alumno que estamos viendo aquí. Fíjense que aquí el campo OID no aparece porque tenemos que llamarlo. Es un campo que está en forma implícita y para que aparezca tenemos que llamarlo. Para que aparezca tendríamos que colocarlo de esta manera. Entonces borramos el asterisco y escribimos esto que tenemos aquí. Sería A, que es el alias de la columna alumno sección B, punto el OID de esa tabla, coma, el nombre de los otros campos, que sería nombre del alumno. Fíjense que aquí no colocamos el alias porque no existe otra tabla a la cual estemos estableciendo o a la cual estemos consultando por medio del join que tenga un campo llamado del mismo nombre, y por eso yo no le coloqué alias a este campo. Recordemos que el alias es la referencia o el nombre el nombre de las tablas. Fíjense que yo aquí coloqué el OID que anteriormente no se mostraba y ahora nos lo está mostrando, que es esta que está aquí. Y aquí simplemente lo que estamos es relacionando los campos para que nos diga de qué alumno nos pertenecen esas notas. Pero vamos a modificar nuestra estructura de la tabla para que nos muestre varias notas referentes a ese alumno. Por ejemplo, de una de las materias que ese alumno cursa. Entonces vamos a crearnos un nuevo campo justamente debajo de la creación de la tabla notas alumno. Yo lo voy a colocar así para que ustedes vean
tengan en ese material complementario esa manipulación de la tabla que yo estoy haciendo y vayan practicando. Fíjense que yo aquí estoy creando una nueva columna llamado non-mat, que quiere decir nombre de la materia, y va a tener como tipo de dato character margin de 100. El comentario, se lo estoy colocando después, va a ser nombre de la materia. Luego aquí abajo vamos a insertar aquí en las notas del alumno nombre de la materia. En este caso que sea matemática. Y no solo esa, sino que también bueno, esto mejor vamos a insertarlo en otro lado para que ustedes tengan esto como referencia. Esto lo borramos, no es necesario. Y aquí vamos a insertar, entonces lo quitamos, no es necesario, porque esto se lo voy a dejar aquí para que ustedes tengan un esquema de lo que se está haciendo en el material complementario. Entonces aquí yo sí voy a insertar el dato correspondiente a ese campo. Vamos a insertar aquí otro valor, sería 89. Aquí sería matemática. Insertamos otro. Vamos a suponer que aquí sacó 99, 91 mejor dicho, este mismo alumno, pero esta va a ser geografía, con la materia que da el maestro Jesús Conde. Insertamos otro dato de otra materia, puede ser del otro alumno que tiene la tabla. Hay varios alumnos, está uno que es 26, 23, pero vamos a insertar otra materia para este alumno. Digamos que cursa geografía. Acuérdense que este alumno sería en nuestra base de datos, sería María de apellido Turunen. Seleccionamos otro dato. Aquí iría esto. Colocamos aquí 93. Digamos que buena alumna. Aunque todos los alumnos del maestro Jesús Conde serían buenos alumnos por la manera como él explica. No se compara con nadie, pues. Esto va entre paréntesis aquí. Fíjense que Postgre nos marca automáticamente los cierres y las aperturas de los paréntesis. Eso es lo que me gusta de la interfaz visual del editor del editor PG Admin. Ok, aquí sería
No vamos a colocar geografía, vamos a colocar biología. Vamos a ejecutar este query. A ver si yo... A ver. Aquí ejecuté este query. El insert que insertamos a la tabla notas alumnos y las materias que conllevan esta. Vamos a ver nuestra consulta del query que construimos anteriormente. Aquí nos aparece la consulta, pero esta vez vamos a mostrar el nombre de la materia. Vamos a colocarlo antes de del campo acumulado de notas, que sería nombre de la materia. Fíjense que en el primero no nos marcó nada porque anteriormente la tabla no tenía campos asignados. El campo nombre de la materia no los tenía asignado el campo, la tabla notas alumnos. El campo nombre de la materia no lo tenía asignado la tabla nota de los alumnos. Por eso fue que lo insertamos aquí. Y dejamos un registro anterior, lo dejamos así vacío, pero es para que vieran el ejemplo. Pero a los nuevos datos que estamos insertando en la tabla, sí le estamos pasando al nuevo campo que construimos los nombres de las materias. Entonces aquí nuestra consulta nos está mostrando la relación que tiene el alumno con esas materias. Por ejemplo, Augusto Moreno en matemática tiene 89,5. Augusto en geografía tiene 91,5. María Turunen tiene en la materia de geografía tiene 91,5 también. Pero Augusto Moreno en la materia de biología tiene 100. Entonces estamos haciendo énfasis, estamos relacionando. Esto por supuesto puede ir diferente para cada alumno. Lo que pasa es que yo lo coloqué igual. Fíjense, aquí lo tenemos igual tanto para el alumno 26, 24 que sería Augusto, como para el alumno 26.023 que sería alumno 26.23 sería Augusto y 26.24 sería María. Yo le coloqué que tuvieran las mismas notas en geografía. Supongamos que los tuvieron las mismas notas por una mera casualidad. Pero así podemos relacionar las tablas y establecer una especie de relación con ambas utilizando el OID. Esta es una de las cosas que se puede hacer con ella. Pero los OID de Postgres presentan algunas deficiencias. Todos los OIDs de una base de datos se generan a partir de una única secuencia centralizada, lo que provoca que en bases de datos con mucha actividad de inserción y eliminación de registros, el contador de 4 bytes se desborde y pueda entregar OID ya agregados. Esto sucede mayormente con bases de datos muy grandes, como les había explicado anteriormente. Las tablas enlazadas mediante OIDs no tienen ninguna ventaja al utilizar operadores de composición en términos de eficiencia respecto a una clave primaria convencional. O sea que no tiene una ventaja asociada cuando nosotros creamos una llave primaria para un campo. O sea que cuando utilizamos OID no quiere decir que va a superar el uso de las claves primarias. Los OID no mejoran el rendimiento. Son en realidad una columna con un número entero que tiene un valor. Así de sencillo. ¿Y qué ventaja nos ofrece el uso del OID? El no tener que declarar llaves primarias.
Excepcionalmente, la numeración de filas en la tabla es mejor utilizar serial en lugar de OID, porque las secuencias serial son únicas solo dentro de una única tabla, por tanto, con menos probabilidad de desbordamiento. Serial 8 está disponible para el almacenamiento de una secuencia de valores de 8 bytes, o sea, queriendo decir que almacena mucha más cantidad que si utilizamos simplemente el serial 4. Bien, por ahora yo voy a dejar este tutorial hasta aquí y voy a dejar el siguiente tutorial dedicado a las restricciones check not null, foreign keys, primary keys y la restricción unique o para campos únicos. También vamos a ver cómo se hacen referencias entre la relación de tablas, estableciendo una jerarquía de manipulación de los datos. Por ejemplo, si queremos eliminar datos de una tabla, se pueden eliminar también en la otra tabla, una tabla de uno a muchos. O sea, si existen datos asociados a una tabla padre, se pueden eliminar estos también. Si elimino, por ejemplo, los teléfonos de una persona, o mejor dicho, voy a eliminar en una tabla personas el registro de una persona, pero esa persona tiene relacionado otra tabla que tiene por ejemplo, una tabla llamada teléfono que contiene todos los teléfonos que tiene a disposición esta persona. Si elimino a esta persona, entonces se van a eliminar todos los teléfonos asociados a esta persona. Bueno, entonces esto lo voy a dejar para el próximo tutorial en el que dedicaremos el uso en concreto de los constraints. Es muy importante este curso debido a que después de este vamos a trabajar con las vistas y luego en consecuente vamos a trabajar con lo que son las funciones o procedimientos almacenados, en el que vamos a llevar a cabo el uso de estos distintos temas. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para no alargar mucho el curso. Voy a hacer como está haciendo el maestro Jesús Conde, que él él reduce un poco el curso para no extenderse tanto y resumir en parte lo más importante y despertarle ese espíritu a los oyentes o a los alumnos de investigar, buscar y aprender. Bueno, yo ahorita también estoy haciendo el curso de Java que está haciendo el maestro Jesús Conde y el curso de KPHP, y realmente los recomiendo mucho. Son cursos muy buenos y explican muy detalladamente su composición y manipulación. Bueno, entonces hasta aquí, será hasta la próxima. Nos vemos entonces la otra semana. Pásenla muy bien, hasta luego, me despido.